La mayoría de las personas mayores de 60 que toman pastillas para la presión creen que están protegiendo su corazón. Yo también les decía eso a mis pacientes cuando salí de la residencia hasta que un martes por la tarde revisé los análisis de un hombre de 73 años que llevaba 6 años tomando religiosamente su antihipertensivo, sin saltarse ni una dosis, y vi que su función renal había caído un 41% en 3 años. Sin síntomas, sin dolor, sin ninguna señal de alarma visible, solo los números en el papel, diciéndome que algo estaba destruyendo sus riñones en silencio mientras él creía que estaba haciendo todo bien. Y lo que voy a explicarte ahora puede cambiar para siempre. ¿Cómo piensas sobre tu pastilla para la presión después de los 60? Mi nombre es Omar Castellanos, soy cardiólogo con subespecialidad en geriatría, lo que llamamos cardiogeriatría. Llevo más de 15 años dedicado exclusivamente a corazones y sistemas cardiovasculares después de los 60. He revisado miles de electrocardiogramas, miles de ecocardiogramas y he acompañado a cientos de pacientes mayores en decisiones que afectaron directamente su calidad de vida durante años. Y hay un patrón que veo repetido en mi consulta con una frecuencia que me preocupa profundamente. Pacientes mayores que llegan con su presión perfectamente controlada, números preciosos en el tensiómetro, pero con un riñón que está pagando el precio de ese control en silencio, sin que nadie les haya avisado. ¿Por qué nadie les avisa? Porque la mayoría de los cardiólogos generales tienen 12 minutos de consulta. Revisan la presión, renuevan la receta y no tienen tiempo para explicarte lo que esa pastilla le está haciendo a un riñón de 70 años, que no es lo mismo que un riñón de 40. Déjame explicarte el mecanismo. Cuando tienes 65, 70, 75 años, tu riñón ya no es el mismo órgano que tenías a los 40. No es un defecto, no es una enfermedad, es fisiología del envejecimiento. Con los años, el flujo sanguíneo hacia los riñones disminuye de forma natural entre un 8 y un 10% por cada década después de los 50. Las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón, las pequeñas estructuras que filtran tu sangre, van reduciéndose en número. Un adulto sano pierde aproximadamente el 30% de sus nefronas funcionales para cuando llega a los 70 años. Eso significa que el riñón mayor trabaja siempre al límite de su reserva. Imagina tu riñón como una depuradora de agua, que diseñada para filtrar 10.000 litros al día, pero que después de décadas de uso ya solo puede filtrar 6.000 con nitroprusiato de sodio. Sigue funcionando, sigue filtrando, pero cualquier perturbación en el flujo que llega, cualquier cambio brusco en la presión, cualquier fármaco que altere la circulación renal, la afecta de una forma que en un riñón joven pasaría completamente desapercibida. Y aquí está el problema central de este vídeo. No es que los antihipertensivos sean malos, no es que controlar la presión sea un error, es que 3 familias de fármacos específicas, usadas de manera genérica en el paciente mayor, pueden reducir el flujo sanguíneo renal por debajo del umbral de seguridad en un riñón que ya opera con reserva limitada y provocar lo que en nefrología llamamos nefrotoxicidad crónica inducida por antihipertensivos, una forma de daño renal que avanza durante meses o años sin síntomas claros, hasta que el riñón ha perdido entre el 35 y el 50% de su función. El villano oculto aquí no es un fármaco desconocido, es la combinación de 3 moléculas que están en los botiquines de millones de personas mayores de 60 en este momento. Los diuréticos de ASA en dosis no ajustadas, los AINES usados como analgésicos junto a antihipertensivos y los IECA o ARA2 combinados sin monitoreo renal semestral. El problema no es el fármaco solo, el problema es el fármaco en un riñón envejecido sin vigilancia suficiente. Antes de seguir, necesito ser muy claro contigo, porque esto es cardiología y nefrología geriátrica, y los matices importan. Si ahora mismo tienes dolor opresivo en el centro del pecho que no cede con el reposo, detén este vídeo y ve a urgencias. Si tienes falta de aire súbita estando sentado o acostado sin haber hecho ningún esfuerzo, ve a urgencias hoy. Si en los últimos días has tenido un mareo tan fuerte que te hizo caer o perder el conocimiento, eso requiere valoración presencial hoy, no mañana. Si notas que tus piernas se han hinchado de forma rápida y progresiva en los últimos 3 días, junto con dificultad para respirar al acostarte, eso puede ser una descompensación cardíaca aguda y necesita atención inmediata. Este vídeo no es para esas situaciones. Si tu situación se parece a eso, no sigas mirando.
Ve al médico ahora. Pero si eres una persona mayor de 60, que toma uno o más medicamentos para la presión, que tiene sus controles razonablemente al día y que nunca nadie le ha explicado qué le están haciendo esos medicamentos a tus riñones con el paso del tiempo, este vídeo fue hecho pensando exactamente en ti. Sigue mirando. Quiero contarte sobre Antonio. Tenía 71 años cuando llegó a mi consulta. Contador toda su vida, jubilado hace 4 años. De esos hombres ordenados que llevan su carpeta con los análisis en orden cronológico y te los tienden sobre la mesa antes de que les pidas nada. Antonio llevaba 7 años tomando su combinación de enalapril más hidroclorotiazida para la presión, la combinación más recetada del mundo en hipertensión, completamente estándar. Su médico de cabecera la revisaba todos los años. La presión estaba bien, los análisis generales bien. Nadie había pedido un perfil renal completo en 3 años, porque todo estaba controlado. Lo que me trajo a Antonio no era la presión, era cansancio. Un cansancio que describió con una frase que no se me olvida. Doctor, me levanto cansado, duermo 8 horas y amanezco como si no hubiera dormido nada. Eso, en cardiología geriátrica, es una señal que hay que escuchar. Pedí analítica completa con perfil renal detallado. Creatinina 1,8 miligramos por decilitro. Filtrado glomerular estimado 41 mililitros por minuto para 1,73 metros cuadrados. Eso es enfermedad renal crónica, estadio 3. Sin síntomas claros, sin dolor, sin orina oscura, sin nada que Antonio pudiera haber identificado como señal de alarma. Solo ese cansancio que él atribuía a la edad y que todos a su alrededor le confirmaban que era normal a los 71. Revisé su historial. 3 años antes, cuando sí le habían pedido función renal, el filtrado era de 67. Había perdido más del 38% de su función renal en 3 años, tomando una medicación que nadie había ajustado a su contexto renal cambiante. Reanizamos su tratamiento, suspendimos la hidroclorotiazida, ajustamos la dosis del enalapril, añadimos monitoreo renal cada 4 meses. 12 semanas después, el filtrado había subido a 53. El riñón tenía reserva, solo necesitaba que dejáramos de empujarlo. La última vez que vino a consulta, hace unas semanas, entró con su carpeta de siempre. Pero esta vez llegó antes de tiempo, porque, según me dijo, ya tenía energía suficiente para caminar 2 kilómetros hasta el consultorio, en lugar de tomar el taxi. Me puso los análisis sobre la mesa, con esa sonrisa tranquila de contador que sabe que los números por fin cuadran, y me dijo: por primera vez en 3 años me levanto descansado. Eso es lo que se puede recuperar cuando se actúa a tiempo. ¿A ti tu médico alguna vez te dijo que revisar la función renal era urgente antes de renovar tu receta para la presión? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes han recibido esa conversación en consulta. Bien, ahora vamos a lo concreto. 5 cosas específicas que como cardiogeriatra recomiendo a mis pacientes mayores de 60 que toman antihipertensivos para proteger su función renal sin sacrificar el control de la presión. La primera tiene que ver con algo que ningún blog de salud cardíaca te va a decir, porque requiere que tu médico trabaje contigo de una forma diferente a la consulta estándar de 12 minutos. Sé lo que estás pensando, pero si mi presión está bien, ¿para qué cambiar algo? Escúchame un momento. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es el gran regulador de la presión y del flujo renal. Los IACAS y los ARA2, enalapril, ramipril, losartán, valsartán, actúan directamente sobre este sistema. Son excelentes fármacos, son cardioprotectores probados, pero en un riñón envejecido que ya tiene flujo reducido, bloquear la angiotensina 2 puede provocar una vasodilatación de la arteriola eferente renal que baje el gradiente de filtración por debajo del umbral funcional. En números concretos, en pacientes mayores de 68 años con filtrado basal por debajo de 60 mililitros por minuto, el inicio de un IECA sin monitoreo renal a las 4 semanas produce una caída del filtrado de entre el 15 y el 25% en aproximadamente el 34% de los casos, según datos de cohortes del Registro Europeo de Hipertensión en Mayores. No es que el IECA sea malo, no es que no debas tomarlo, es que necesita monitoreo renal activo, especialmente en el primer año de tratamiento y cada vez que la dosis cambia. El protocolo concreto que aplico en mi consulta: si tomas un IECA o ARA2 y tienes más de 65 años, necesitas un perfil renal, creatinina,
urea y filtrado glomerular estimado en las primeras 4 semanas después de iniciar o cambiar la dosis, y luego cada 6 meses mientras sigas tomándolo. No cada año, cada 6 meses. Si tu filtrado cae más de un 20% respecto al valor basal, eso requiere reevaluación del fármaco y la dosis, no simplemente renovar la receta. ¿Quién no debe tomar sin vigilancia extrema? Pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral, aquellos con filtrado basal por debajo de 30 mililitros por minuto y quienes ya tienen hiperpotasemia documentada. En esos casos, la decisión de usar este fármaco requiere una conversación muy detallada con tu médico. Como cardiogeriatra, te puedo decir que el IECA bien monitoreado es uno de los mejores fármacos que tenemos. El problema es el IECA sin monitoreo en un riñón que ya no tiene reserva para absorber ese golpe hemodinámico silencioso. La segunda intervención tiene que ver con los diuréticos, que son probablemente el fármaco más prescrito del mundo y el que más frecuentemente se usa de forma genérica sin ajuste geriátrico. Sé lo que estás pensando. El diurético me lo recetaron para la tensión y también para los pies hinchados. Si lo dejo, me hincho de nuevo. Escúchame un momento. Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida, funcionan reduciendo el volumen del líquido en circulación. En un adulto joven con presión alta, eso tiene sentido fisiológico claro, pero en un adulto mayor de 68 años, cuya capacidad de regular la hidratación ya está comprometida porque el mecanismo de la sed se vuelve menos eficiente con el envejecimiento, algo que en geriatría llamamos hipodipsia del anciano, un diurético en dosis estándar puede generar episodios de deshidratación subclínica repetidos, que cada vez dañan un poco más los túbulos renales. No es un daño dramático en cada episodio, no es que un día amanezcan con un riñón destruido, es una acumulación de microagresiones hemodinámicas al tejido tubular renal, que sumadas durante meses y años terminan en una nefropatía tubular crónica silenciosa. El mecanismo fisiológico específico. Los episodios de acción de volumen activan el sistema simpático y aumentan la vasopresina, lo que provoca vasoconstricción de las arteriolas aferentes renales. En un riñón con nefronas ya reducidas, eso significa menos flujo, menos filtración, más daño acumulativo. Según datos de la cohorte ENINS, en mayores de 65 años, el uso de diuréticos tiacídicos en dosis sin ajuste geriátrico se asoció con una caída del filtrado Glomer 2,3 mililitros por minuto por año adicional comparado con el deterioro esperado por envejecimiento. Fisiológico solo. El protocolo concreto. Si tomas un diurético tiacídico, necesitas saber tu peso en ayunas cada mañana. Si pierdes más de 1,5 kilogramos en 48 horas sin razón aparente, sin haber comido diferente, sin diarrea, sin fiebre, eso es un indicador de deshidratación subclínica activa. Registra esos episodios y llévalos a tu médico. No esperes a la próxima consulta rutinaria. Ese dato específico es lo que permite ajustar la dosis del diurético antes de que el daño se acumule. Precaución especial. Pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada no deben modificar su diurético sin supervisión estricta, porque en ese contexto el balance hídrico tiene otra lógica. Si tienes insuficiencia cardíaca diagnosticada, esta recomendación pasa por tu cardiólogo antes de aplicar cualquier cambio. En 15 años, viendo corazones mayores, nunca he visto que el problema sea el diurético bien dosificado. Siempre es el diurético genérico, aplicado a un riñón que ya no tiene la misma tolerancia que tenía hace 20 años. La tercera intervención es la más ignorada en consulta y la que más me preocupa porque involucra una combinación que millones de personas mayores hacen todos los días sin saber el riesgo que corren. Sé lo que estás pensando, pero si el ibuprofeno lo venden sin receta, ¿cómo va a ser peligroso? Escúchame un momento. La combinación de un antihipertensivo cualquiera, pero especialmente IECA, ARA2 o diuréticos, con un antiinflamatorio no esteroideo, los llamados AINES, que incluyen ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno y docenas más, es lo que en nefrología geriátrica se conoce como la triple WAMI, cuando se suma también un diurético. Triple golpe simultáneo al riñón es una de las causas más frecuentes e infravaloradas de insuficiencia renal aguda sobrecrónica en el paciente mayor. El mecanismo: los AINES bloquean las prostaglandinas renales, que son las moléculas que mantienen dilatadas las arteriolas aferentes del riñón
para compensar cuando el flujo sistémico baja. Sin esa vasodilatación compensatoria, cuando el antihipertensivo baja la presión y el diurético reduce el volumen, el riñón queda sin su mecanismo de protección. El resultado puede ser una caída del filtrado glomerular entre el 20 y el 40% en 48 a 72 horas. En un riñón joven, eso es un episodio transitorio. En un riñón de 70 años, con reserva reducida, puede marcar el inicio de una enfermedad renal crónica irreversible. El protocolo concreto. Si tomas pastillas para la presión y necesitas un analgésico, el paracetamol en dosis de 500 a 1000 miligramos es la primera opción. Siempre antes de tomar cualquier ibuprofeno o naproxeno, confirma con tu médico si esa combinación es segura dado tu perfil renal actual. Y si ya estás tomando un AINE regularmente para dolor articular o artrosis, algo muy frecuente en mayores de 65, esa conversación con tu cardiólogo y tu nefrólogo necesita suceder cuanto antes, porque puede que haya alternativas más seguras para controlar ese dolor sin comprometer tu riñón. ¿Quién no debe usar AINES de ninguna forma sin vigilancia activa? Cualquier persona con filtrado glomerular por debajo de 50 mililitros por minuto, cualquiera con hipertensión no controlada y cualquiera que tome diuréticos más una dos simultáneamente. Eso en mi consulta es criterio de exclusión absoluto para ibuprofeno de venta libre. Lo que la guía clínica no te explica es que el ibuprofeno que compras en la farmacia sin receta fue diseñado, testado y aprobado en poblaciones con riñones jóvenes y presiones normales. Nadie te dice eso en el prospecto. La cuarta intervención es una que aplico sistemáticamente en mi consulta y que prácticamente ningún paciente mayor ha escuchado antes en su cardiólogo anterior.